Bienvenidos a esta primera edición del 2002 de Diálogos NSC en este mes de enero. Estos son encuentros virtuales que son una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEL. La intención de estos diálogos es hablar acerca de distintos temas en torno a la conmemoración de alguna fecha internacional. En el caso del día de hoy, es el 14 de enero y lo que queremos conmemorar es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Les comento otra vez, mi nombre es Manuel Lino, soy periodista independiente, especializado en temas de ciencia y actualmente colaboro sobre todo con el semanario Eje Central. Agradezco muchísimo la invitación para moderar este diálogo virtual, ¿qué hacer ante la depresión? Queremos agradecer la colaboración del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con quienes compartimos esta transmisión en vivo de este diálogo virtual por Facebook y a través de la página de NCC Iberoamérica. Bien, tenemos tres invitados de lujo en el día de hoy. Los voy a ir presentando, si pueden hacer alguna señal, voy a ir leyendo las breves semblanzas. En primer lugar, tenemos desde Chile, Marcia Olaverri Huber, doctora en psicología, profesora asociada e investigadora en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora asociada y subdirectora de MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, y ella realiza investigación en parentalidad y relaciones familiares tempranas, con un foco en la transmisión de la psicopatología y el trauma parental a través de los primeros vínculos. Tenemos también de México a Blanca Barcelata Eguiarte. Ella es doctora en psicología y salud por la Facultad de Psicología de la UNAM, especialidad en evaluación de problemas psicológicos del Instituto Nacional de Psiquiatría, profesora investigadora en la UNAM, en el campus FE Zaragoza y en la Facultad de Psicología. Ella es responsable de la línea de investigación Salud, Adolescencia y Familia, con el abordaje de temáticas como vulnerabilidad, riesgo psicosocial, pobreza, adaptación y resiliencia. Y finalmente, desde Ecuador nos acompaña Rodrigo Moreta Herrera, doctor en Psicología de la Salud y Calidad de Vida por la Universidad de Girona, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, investigador en temas de salud mental y bienestar, consumo de sustancias y medición psicológica, con participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Él se dedica también a la divulgación científica, con más de 60 publicaciones en revistas internacionales. Como público les invitamos a que anoten sus preguntas. Si quieren, yo tengo una serie de preguntas, pero si quieren más, vamos a dejar un espacio al final de esta sesión para que hagan sus propias preguntas a través de Facebook de NSC Iberoamérica. Y bueno, síganos en Canal 44 y vamos a dar pie pues a el inicio de esta sesión. Hoy no es solamente el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. También es el día en que hace 2 años la Organización Mundial de la Salud publicó el primer protocolo para hacer pruebas PCR para detectar al coronavirus causante de la COVID-19. 2 semanas después se declararía la pandemia que aún seguimos viviendo. En estos 2 años hemos tenido muchísimos disparadores para la depresión, la pérdida de seres queridos, el riesgo de contagio e incluso las medidas de distanciamiento social. Como una primera pregunta para nuestro panel, me gustaría preguntarles si pudieran comentar de manera general cómo la pandemia ha afectado a las personas en lo que es nuestro tema del día de hoy, la depresión. Brevemente un comentario cada quien, si pudiéramos empezar, por favor. Uy, veo que no se animan. Comencemos por nuestra invitada de Chile. Marcia, por favor, si nos pudieras ayudar. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y por la presentación. Bueno,
Tal como tú señalas, si entendemos la depresión como la respuesta a un estrés crónico, rápidamente llegamos a la conclusión que este estrés que llevamos viviendo por las condiciones sanitarias, que ya dura 2 años, ha generado miedo al contagio, frustración, impotencia, incertidumbre en cuanto al futuro, separación de los seres queridos. Y este estresor ha sido especialmente particular, ya que en general los seres humanos, cuando vivimos amenazas, buscamos el contacto físico, buscamos estar cerca de los que más queremos como una forma de regularnos. Y justamente esta emergencia sanitaria lo ha impedido. Lo que hemos visto en Chile, en un estudio local, es que un 23,6% de los chilenos presenta sospechas o problemas de salud mental y que el 45,9% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor que el que tenía antes de la pandemia. Ahora, dicho esto, creo que es importante también destacar que no todo malestar es depresión. Es evidente que toda la población está experimentando malestar, pero no necesariamente todos nos encontramos deprimidos. Frente a la situación que vivimos, el malestar es una respuesta normativa. Lo extraño sería que alguien estuviera muy feliz y no hubiese recibido ningún tipo de impacto emocional frente a lo que estamos viviendo. Entonces, si bien las cifras han subido y todos experimentamos malestar, no todos estamos deprimidos. Y aquí tendríamos también que pensar en que hay diferencias dependiendo de las edades. Por ejemplo, hay también otro estudio, un estudio que publicó el Lancet, que plantea que los trastornos depresivos específicamente han aumentado en un 27,6% y los de ansiedad en un poco más del 25%. Este estudio es interesante porque recogió bases de datos de estudios en COVID y salud mental en 204 países, incluidos latinoamericanos. Por lo tanto, lo que vemos es que estos trastornos, la ansiedad y la depresión, han subido durante la pandemia. Y vemos también que hay un mayor impacto en los grupos que pertenecen a comunidades de menores ingresos y específicamente a aquellos que tienen hijos y especialmente mujeres, o sea, mujeres, madres que cuidan niños y que pertenecen a grupos de bajos ingresos económicos son las más afectadas, especialmente en países latinoamericanos donde todavía el enfoque de género no ha progresado lo suficiente y aún tenemos recarga en las tareas de cuidado, por ejemplo, y las tareas domésticas, sumadas a nuestros roles laborales. Doctora Barcelata Blanca, ¿podrías ayudarnos un poco también a completar este panorama? Tengo la impresión de que los adolescentes son un grupo de edad particularmente afectado en estos días. ¿Podrías comentarnos acerca de eso? Sí, muchísimas gracias también. Reitero mi agradecimiento por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes y con su audiencia. Bueno, agregando un poquito a lo que menciona la doctora Marcia, sí, definitivamente hay una tendencia en términos de depresión y ansiedad a la que va incrementándose, es decir, una tendencia a la alta. Sin embargo, no hay que olvidar que hay una amplia variabilidad en la respuesta precisamente a esta situación adversa, a este macroestresor como es la pandemia. ¿Y por qué hablamos de variabilidad? Y esa variabilidad no tiene nada más que ver con la edad o los grupos etarios, sino también tiene que ver con los recursos que se encontraban o que tiene cada una de las personas previa a la pandemia. Entonces, esto hace precisamente, y perdón que sea repetitiva, que haya una variabilidad muy, muy importante a lo largo de las diferentes etapas del ciclo vital. Otro factor creo que muy importante, que tiene que ver más bien con la contraparte, es decir, con los recursos, es ya el nivel de la calidad del estado de salud mental previo a la pandemia. Entonces sabemos que si se ha incrementado
se ha incrementado justo en esos grupos que ya presentaban algún indicador de riesgo, es decir, grupos ya de por sí vulnerables. Bueno, sí quería mencionar esto porque me parecía importante. Específicamente hablando de los adolescentes, sí, efectivamente también creo que la mayoría de los expertos en desarrollo humano coincidiríamos en pensar que es una de las etapas críticas del ciclo vital, que tiene mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque muchos procesos, no solamente sociológicos, sino procesos psicosociales, aún se encuentran en maduración y, por ejemplo, pues la regulación emocional no es lo que nosotros podríamos esperar en un adulto. Sin embargo, también sabemos que la adolescencia y justo los adolescentes de más o menos un rango, de, como lo menciona la OMS, de 10 a 19 años, también tienen muchísimos recursos, muchos más de los que nosotros nos podemos imaginar como adultos. Y por último, entonces, quisiera, para redondear un poco el asunto, es que si bien es cierto que cada grupo etario y cada persona en lo individual puede tener mayor o menor vulnerabilidad, no hay que olvidar que finalmente la salud mental es producto de la interacción dinámica de diferentes variables que van desde lo biológico hasta lo contextual, como es la pandemia. En esta interacción, entonces nosotros tenemos algo que se llama afrontamiento, que es un recurso muy importante y que tenemos, hablando de parentalidad, que decía la doctora Marcia, y que tenemos que los adolescentes, sí, definitivamente el distanciamiento social les ha pegado, diríamos. ¿Por qué? Porque es una etapa en donde se crece a través del otro, a través de los pares, el contacto social es importantísimo, la regulación emocional también. Sin embargo, hay que recordar que durante la pandemia ha habido como un parteaguas, ¿no? Los chicos que han presentado algún tipo de trastorno mental asociado incluso con depresión, ha sido en general porque sus condiciones contextuales son mucho más adversas o menos saludables que las de los chicos que no presentan ese tipo de sintomatología o bien que siguen cursando de alguna manera, vamos a llamarle una trayectoria normal del desarrollo a pesar de la pandemia. Y a estos chicos podríamos identificarlos como chicos resilientes. Doctor Moreta, Rodrigo, entre los temas de estudio creo que hay que desarrollas, creo que hay uno que podría ser muy interesante, aprovechando que estamos en un canal de televisión universitario, que podría interesar a los universitarios y a los estudiantes en general, que es el de la procrastinación. Esta pandemia que nos ha obligado a tener nuevos hábitos de estudio, de trabajo, ¿cómo ha afectado esto, no sé si llamarlo, ya me corregirás, mal hábito? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Tiene alguna relación con la depresión? En fin, ¿cómo ha cambiado el panorama en ese sentido aquí? Buenos días allá, Manuel, un gusto nuevamente. Igual, muchísimas gracias por esta oportunidad, por la invitación que han tenido. Es un gran momento precisamente para hablar sobre aspectos asociados a la salud mental, que quizás en el contexto de la salud en general asociado a la pandemia, es una de las áreas que ha sido fuertemente descuidada. Creo que los efectos primarios de la pandemia asociados a la respuesta biológica, bien o mal, están siendo tratados, intervenidos, quizás porque son más urgentes, son emergentes precisamente por las consecuencias que ocasionan en la salud física, pero algo secundario es la salud mental. Hoy estamos viviendo ya los efectos asociados, colaterales, ¿no? Asociados al COVID. En este caso, pues estamos viendo la respuesta psicológica adversa, como decían pues mis colegas anteriormente. Uno de los elementos que se observa muchísimo es la respuesta
depresiva y ansiógena, que sí, evidentemente ha aumentado. En gran parte de esto, aunque existen muchas explicaciones, lo que nos habla como factores de riesgo asociados a este incremento de la patología, en especial la depresión, están asociadas a al afrontamiento, a la adaptabilidad, también están asociados muchísimo al entendimiento del sufrimiento, que es una cosa que llama mucho la atención en unos estudios que hemos venido realizando, que están próximos a publicarse. Hemos identificado que las personas, la respuesta emocional de las personas es más fuerte en aquellos que ven el sufrimiento de sus seres queridos que se consumen por el coronavirus o que mueren, que en el propio sufrimiento personal cuando uno tiene la enfermedad. Y nos dice precisamente que el factor social de alguna manera nos está afectando. Ahora, conforme a la pregunta que tú me haces, Manuel, sí, cuando hablamos de procrastinación, sí, estamos hablando de un fenómeno que, claro, depende del contexto. En el contexto universitario sería la procrastinación académica. Y bueno, yo quiero hacer una aclaración en primero, ¿no? Una cosa es la saturación de actividades, que creo que muchas personas, por la modalidad de teletrabajo, de teleeducación y esos elementos asociados a la restricción, está haciendo que las actividades que normalmente las realicemos, ¿sí? Simplemente no nos alcance el tiempo para poder ejecutarlas. Que eso es un fenómeno que está pasando en el contexto laboral, en el contexto educativo. Y otra cosa es la procrastinación, que en cambio es un fenómeno que se caracteriza porque a pesar de que dispongo de tiempo, a pesar de que tengo la posibilidad de ejecutar alguna actividad, ¿sí? Desplazo esa posibilidad de hacer esa actividad y la dejo para último momento. Lo que nos está diciendo un poco la evidencia es que esta transición, especialmente en el contexto académico, es que este uso, esta transición hacia la educación remota ha hecho que obviamente nos vinculemos más al Internet, y obviamente el manejo adecuado del Internet es una habilidad que en edades cortas no necesariamente se lo administra de manera adecuada. Entonces lo que nos dice es que el fenómeno del COVID está haciendo que la gente se dedique al Internet por fuerza, y claro, la falta de habilidades en el manejo adecuado del Internet hace que nosotros desplacemos nuestras actividades y nuestras obligaciones académicas por, qué sé yo, sentarnos a ver videos en YouTube, o por el manejo de las redes sociales, que subirnos las fotos en Instagram. Entonces, esa es una de las explicaciones asociadas muchísimo al cambio de hábito que se está provocando en estos momentos. Sin embargo, ya la investigación tradicional no asociada al COVID sí nos habla de que en situaciones difíciles donde existe un mayor incremento de estrés, ¿sí? De alguna manera este mecanismo también surge, ¿sí? Precisamente porque no logramos a veces lidiar con la planificación de las actividades, no lidiamos con la organización, pero sobre todo con el estrés que nos genera el esfuerzo. Y hay ciertas personas, especialmente los más jóvenes, los más vulnerables, o quizás quienes tengan otro tipo de condiciones de desarrollo personal, digamos, por ejemplo, la madurez emocional, la regulación emocional, pues no logran afrontar adecuadamente esto y se genera esta tendencia a desplazar las actividades o a dejarlas a último momento. Entonces, esto es un poco lo que yo podría hacer como una introducción sobre esta temática. Cuando hablamos de depresión, entiendo, y por favor corríjanme, estamos hablando no de una cosa concreta, sino de muchas, de un universo en donde hay distintos tipos, distintos grados de depresión. ¿Cuáles son las más comunes? ¿A cuáles habría que ponerles más atención? ¿Y cuáles son las que pudo haber disparado esta pandemia? ¿En dónde podríamos empezar a ponernos? Porque entiendo que además que la depresión puede pasar hasta desapercibida. Entonces, ¿cuáles serían los puntos en los que habría que fijarse? Si les parece bien, seguimos en el orden que ya establecimos, y si quieren completar la pregunta, pues por favor, abran su micrófono y ayúdennos a completar la respuesta. Gracias. Es decir, en el orden, Marcia, por favor, gracias. Bueno, mi impresión es que
digamos, lo que más se ha exacerbado son los trastornos depresivos con sintomatología ansiosa. La ansiedad ha subido mucho y sabemos también que ansiedad y depresión como síntomas están muy ligados. Ahora, lo que hemos visto con el COVID, yo concuerdo bastante con lo que señalaba Blanca, de que había un agravamiento de quienes ya presentaban diagnósticos o sintomatología en el ánimo. ¿Por qué? Porque todos los servicios, al menos lo que pasó en Chile, se saturaron de prestaciones dirigidas al COVID. Entonces, todas las personas que tenían tratamientos regulares, psicoterapia o farmacoterapia y controles, dejaron de asistir por el riesgo de contagio por un lado y por la saturación de los servicios. Entonces, dejaron de tener horas disponibles para atenderse. Entonces, eso hizo que esta interrupción de los tratamientos agravara los cuadros de quienes ya venían con problemas de salud mental, que al menos en Chile, y sabemos que en el mundo la depresión es un trastorno prevalente, y sabemos también que tiene una relación con los niveles de desarrollo y de educación de los países. Y los países latinoamericanos ahí presentamos cifras más altas. Entonces, nos llovió sobre mojado, como decimos acá. Y esto exacerbó tanto la sintomatología para los distintos grupos etarios, y quisiera quizás ahí hacer un pequeño zoom en mis temas que tienen que ver con parentalidad y los niños pequeños, en donde los niños perdieron un poco sus redes, sus jardines infantiles, los colegios, y las relaciones familiares se intensificaron demasiado. En las familias de niveles educacionales y socioeconómicos más altos, eso no fue un problema, y incluso algunos te dicen, esto nos dio tiempo de compartir, de conocernos más, permitió que el papá participara más en la crianza de los hijos, pero en los grupos que viven hacinamiento, condiciones de vivienda precarias, donde no hay un espacio individual para cada miembro del grupo familiar, esto implicó, por ejemplo, aumento del consumo de alcohol en algunas familias como una estrategia para regular el malestar, aumento de la violencia doméstica, del maltrato hacia los niños, como expresión de este malestar que no logra ser tramitado a partir del confinamiento, de tener que estar encerrados en las casas, en espacios que no necesariamente cuentan con las condiciones y que muchas veces se suplen con los espacios abiertos, con los colegios, con los lugares de trabajo. Sí, coincido con la doctora nuevamente y creo que este fenómeno que nos está describiendo la doctora es lo que podríamos llamar o podríamos decir que se aceleró una cascada de riesgos, ¿sí? No es lo mismo contar, por ejemplo, con todos los dispositivos y las posibilidades de, por ejemplo, llevar a cabo actividades escolares y de trabajo desde casa a no tenerlas, ¿no? Entonces, definitivamente, yo diría que los grupos más golpeados, ¿sí?, por la pandemia, obviamente fueron los grupos económicamente vulnerables. Por ahí está a punto de salir un libro del cual me hicieron el honor de invitarme a colaborar con un capítulo, y digo el honor porque el libro lo coordina un economista y una antropóloga y demás. Y bueno, a lo que voy es que finalmente la pandemia tiene muchas caras, y esas caras se reflejan en los diferentes niveles y forma de expresión de la salud mental. Entonces tendremos obviamente algunos cuadros depresivos moderados, otros ahora sí que medios, sí, o moderados, y otros como mucho más fuertes. Y creo que algo importante que has mencionado, Manuel, lo que nos preguntas es cómo podríamos detectar, ¿no?, en un momento dado, si es una reacción, vamos a llamarle normativa, esperada, ¿sí?, una reacción emocional, normativa, emocional, conductual, cognitiva, esperada dada estas circunstancias que nos ha impuesto la pandemia, o cuando vemos que como que ya hay una desviación, ¿no?, y que ya podríamos empezar como a estar alertas, ¿sí? Yo creo que hay 3 indicadores importantes. La frecuencia, por ejemplo, la frecuencia con la que un niño, un adolescente, un joven
o un adulto está llorando o expresa sentirse triste. Frecuencia, la intensidad y la duración, ¿sí? Hemos tenido diferentes tipos de pérdidas, definitivamente las pérdidas más fuertes y las que dejan una huella importante, pues son las pérdidas humanas, las pérdidas de algún ser querido, incluso aunque no haya fallecido, de todos modos el tener a un padre enfermo, eso cambia la dinámica y por lo tanto exacerba esa sensación de presión, por ejemplo, en los adolescentes. También se han perdido mascotas. Sin embargo, bueno, como que habría una intensidad en la expresión de la emoción o se esperaría una intensidad distinta si pierdo a mi mascota a si pierdo, por ejemplo, a mi abuelo. Y eso yo lo he visto mucho, o lo hemos visto mucho justo en el programa de atención a adolescentes y familias, que pues que a pesar de la pandemia ha continuado ofreciendo atención psicológica y muchas de las fuentes de ansiedad o yo diría de malestar emocional son las pérdidas, ¿no? Y ahí podemos nosotros como que calibrar la gravedad de la situación. Frecuencia, intensidad y duración. Muchísimas gracias. Nos están empezando a llegar preguntas del público y creo que vale muchísimo la pena escucharlas. Pregunta Saúl Garay, ¿de qué manera se puede procurar la salud mental y el autocuidado en contextos de pobreza? Veo que tienes tu micrófono abierto, Rodrigo, por favor. Yo, antes que nada, pues quisiera hacer una pequeña acotación. Yo coincido totalmente con lo que dice la doctora Barcelata. Hay que saber diferenciar la respuesta normativa, que podríamos llamar el malestar psicológico, ya de una condición psicológica que se va complicando. Creo que el tema de la frecuencia, la intensidad, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos identificar plenamente. Yo le agregaría eso un poco a la construcción ya del contenido de las cosas, el aparecimiento de ideas extrañas, la sensación de incomodidad. Una cosa que está muy asociada a la depresión es esta estructura cognitiva de la visión que uno tiene del futuro, ¿sí? Parece ser, por cómo evoluciona la pandemia, que mucha gente no ve la luz al final del túnel y esto puede hacer que la respuesta psicológica llegue a la depresión o que aumente los síntomas depresivos, porque hay muchos casos en los que esto ya existía. El factor económico es fundamental porque al no ser resolutivo en un momento de crisis económica, genera más estrés en las personas, genera mayores dificultades resolutivas y claro, al no poderse ejecutar, es decir, por ejemplo, me quedé sin trabajo, no tengo dinero para la familia, no tengo dinero para comer, es algo que lamentablemente en los estratos socioeconómicos a veces puede ser difícil poder llegar a cumplirlo, va a generar una respuesta psicológica adversa. Entre ellas, obviamente, los aspectos depresivos. Ahora, si diferenciamos esto por género, sí se habla de que el género femenino tiende a sufrir un mayor nivel de estrés que el género masculino. Sin embargo, ¿sí? El componente, el comportamiento suicida y la intencionalidad suicida, estadísticamente hablando, en cambio, es inversa, es decir, hay mayor riesgo suicida que muchas veces está asociado a estructuras depresivas en hombres que en mujeres. Y esto a mí nos habla un poco sobre la tasa de suicidios que se están dando en los diferentes contextos, especialmente en los países asiáticos. Latinoamérica está entre los países que responde, ¿sí? Que genera estadísticas sobre estos elementos. Sin embargo, no estamos en una situación de suicidio tan grave como se puede apreciar en otros contextos, especialmente porque quizás la estructura depresiva asociada al suicidio se puede disfrazar hasta cierto punto mejor que una estructura depresiva no suicida que suele ser más manifiesta, más expresiva. Ahora, con respecto a las preguntas que plantea el auditorio, sí, creo que el tema de la salud mental es un tema en el que los hábitos asociados a la salud mental no están plenamente expresados. Siempre me gusta comparar la idea de los hábitos de salud mental con los hábitos de salud física.
Siempre se recomienda dormir bien, comer bien, tener una buena higiene, ¿sí? Hacer ejercicio. Y estas cosas de alguna manera nos ayudan a prevenir enfermedades a futuro. Sin embargo, y creo que el gran problema a nivel de la salud mental, yo no solo lo diría a nivel de Latinoamérica, creo que eso es un tema a nivel global, es que no tenemos esa misma visión de hábitos de salud mental. No nos entrenamos, no nos preocupamos por esos aspectos. ¿Y cuáles vendrían a ser los hábitos de salud mental? Una comunicación asertiva, aprender a tener un proceso de regulación emocional normalizado, es decir, que aprendamos a manejar nuestras emociones, mm, un desarrollo reflexivo de la vida, ¿sí? El aprender a evitar la ira, ¿sí? El aprender a canalizar las situaciones de estrés, ¿sí? El aprender a tener actividades o rasgos resolutivos frente a los problemas. Entonces, estos vendrían a ser formas de generar hábitos de salud mental. Estas cosas muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Generalmente no preparamos a nuestro cuerpo y a nuestra mente para desarrollar una salud mental adecuada, indistintamente de la condición económica que podamos tener. Como somos gente que no tiene preparada la salud mental, sino que recurrimos a los profesionales de la salud mental cuando la situación ya está cronificada. Sí, entonces, básicamente, muchas veces los procesos terapéuticos son paliativos, ¿sí? No es un proceso terapéutico preventivo y eso genera que el malestar sea más fuerte y que la recuperación pueda demorarse mucho más. Entonces, en este aspecto, hoy es el momento precisamente para generar hábitos de salud mental, organizando, planificando nuestra vida, evitando el estrés, evitando la ira innecesaria, asumiendo posturas resolutivas, relaciones sociales sanas y constructivas, ¿sí? El proceso para desarrollar esos rasgos de personalidad sanos que cuando la gente es joven lo puede hacer, y en el caso de los adultos, el aprender a corregir precisamente esos elementos que pues, no lo hemos podido manejar adecuadamente y que hoy, en este contexto de crisis, se hacen mucho más manifiestos. Entonces, la salud mental es algo que hoy en día, con más necesidad que antes, debemos comenzar a cuidarla y a tratarla. Laura Sandoval nos pregunta, mi hijo de 16 años ha tenido trastornos de sueño y alimentarios desde poco tiempo después del inicio de la pandemia, pero no quiere que lo lleve al médico. ¿Cómo lo puedo ayudar? Creo que este es un caso que puede estar muy generalizado. En mi casa está sucediendo también. Bueno, yo quisiera comentar algo de manera previa a intentar dar una respuesta más puntual a esta última pregunta que me parece importante. Creo que en general, y hoy lo hemos hecho, nos hemos enfocado mucho en la salud mental. Y bueno, pues claro, somos especialistas en ello. Sin embargo, creo que podríamos pensar más en salud, punto, en salud integral, sin tratar de dualizar de manera tan ¿cómo diría? Como estática, la salud física por un lado y salud mental por otra. Creo que esa época ya quedó un poquito atrás, ¿sí? Sabemos que decimos salud, cuerpo sano, así decimos, ¿no? En mente sana. Y también es viceversa, ¿no? Una mente sana en un cuerpo sano. Hace un momento comenté que finalmente, si nos vamos a querer centrar en salud mental, la misma salud mental es producto de la interacción de factores biológicos hasta macrosociales, macroeconómicos, etcétera, ¿sí? Lo comento porque uno de los hábitos o que podríamos retomar si es que no los hemos hecho para poder yo diría aplicar un protocolo, es decir, una serie de pasos para mantener nuestra salud mental, tiene que ver con el mantenimiento de la propia salud física. ¿A qué voy? Por ejemplo, caminar, hacer deporte, si podemos, en nuestra casa, ver algún programa, dentro del confinamiento, un programa de televisión en donde estemos haciendo ejercicios, ¿sí?
conectarnos, la parte social, por supuesto, también es importante, conectarnos a través precisamente de las redes sociales, de estos dispositivos, con alguien que nos escuche, con alguien que podamos platicar, no solamente de la pandemia, sino de muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque recordemos que la depresión, y creo que nos saltamos esa parte, de entrada podríamos decir que hay dos tipos de depresión, una depresión endógena y una depresión exógena. La pandemia vino a endógena, nos referimos cuando hay algún elemento de tipo biológico, de tipo orgánico, que genera ese estado depresivo. Por ejemplo, alguna alteración en los neurotransmisores. Para el público general, algún problema, alguna limitación en nuestro sistema nervioso, ¿no? Y por eso a veces acudimos con el psiquiatra, no porque estemos locos, sino simplemente, así como a veces nos enfermamos de otra cosa, pues tenemos que ir a que nos den medicamento. Y está la depresión exógena, es decir, es aquella que básicamente el estado deprimido es a consecuencia de un disparador, de una situación externa, como en este caso, ya lo hemos mencionado reiteradamente, la pérdida de algún ser querido o la pérdida de algo muy preciado, ¿sí? Y ese algo muy preciado tiene que ver con la valoración subjetiva que hace un sujeto. Por eso hablo de variabilidad. En fin, entonces en este sentido también recordemos que a la hora de que nosotros hacemos ejercicio, una actividad física de manera regular, nuestros neurotransmisores funcionan mejor porque se liberan una serie de, y no estoy diciendo creo que nada nuevo, pero sí un poco a manera de recordatorio. Se liberan una serie de sustancias que hacen que nuestro sistema en general funcione mejor. Lo comento a raíz de esta falta, por ejemplo, de apetito o de estos trastornos o alteraciones de sueño, que efectivamente es una de las áreas con mayor frecuencia reportadas, por lo menos en población joven. Entonces, un poquito para poder coadyuvar al manejo integral de estos, vamos a llamarle estas alteraciones del sueño y alteraciones alimentarias, por ejemplo, podría ser por cambiar nuestros hábitos en la actividad física. ¿Sí? Insisto, si bien es cierto que es importante estar conectados socialmente con los otros, también es importante utilizar esas mismas conexiones para hacer ejercicio desde casa, y si tenemos oportunidad de salir de manera cuidadosa, ¿sí? Con todas las medidas de cuidado, a darle la vuelta al parque con nuestra mascarilla, con nuestro cubrebocas, pues adelante, porque eso va a ayudar muchísimo mejor a la calidad de nuestro sueño y también a que, por ejemplo, nos dé mayor apetito. Si no hacemos nada, es muy difícil, ¿no? Claro, no estoy dando una solución mágica, no estoy dando una receta, porque la pregunta es como para analizar el contexto en el cual se encuentran estas personas. Bueno, primero quisiera retomar en relación a cuándo consultar, o sea, porque ya ha dado algunas luces mis dos colegas Manuel y Blanca, pero quisiera agregar que algo que nos va a preocupar especialmente junto con la frecuencia y la intensidad que ya mencionaban, el tiempo es 2 semanas, cuando la sintomatología de ánimo bajo, esa sensación de que ya no disfrutas nada, que perdiste el interés en las cosas que antes te gustaban, con cambios en el peso, en el sueño, con baja energía, problemas de concentración, a veces enlentecimiento, culpa, duran más de 2 semanas y si además se agregan pensamientos de muerte o ideación suicida, hay que consultar. 2 semanas es el tiempo. Eso me parece importante. Y en niños pequeños, poner ojo porque muchas veces la sintomatología se expresa como irritabilidad, como pataletas, como trastornos del sueño o la alimentación, y no necesariamente con el estereotipo que uno tiene de la depresión para los adultos. Eso como destacar. Y pensando en la pregunta que hace Saúl, y no recuerdo el nombre de la señora que preguntó por su hijo adolescente,
Primero yo, sumando a todas las recomendaciones que me parecen súper pertinentes que da Blanca y Rodrigo sobre el cuerpo, el cuidado, los ritmos biológicos, el deporte, agregaría también lo importante que es hablar, contar lo que nos pasa, contárselo a alguien cercano, recibir una escucha sensible y empática. O sea, probablemente a este chico adolescente algo que le ayudaría bastante es que la mamá le pregunte qué le pasa, cómo se siente, qué es lo que lo tiene triste, qué es lo que le duele, qué fantasías tiene, cómo ha vivido esta pandemia, qué ha significado para él. Muchas veces las palabras, si bien no cambian nuestras circunstancias, pero sí nos ayudan a elaborar y a procesar nuestros sentimientos y nuestras preocupaciones. En ese sentido, los adultos tenemos una función muy importante con nuestros hijos que tiene que ver con ayudarlos a identificar sus estados internos, cuáles son sus emociones, sus creencias, sus intenciones, sus fantasías, sus deseos, para poder traducir un poco este mundo interno y buscar de qué forma estas sensaciones o estas experiencias se encarnan en la realidad. Mientras más pequeños son los niños, menos herramientas tienen para hacer esto. Y esto se logra en un vínculo seguro. No hacemos eso con cualquier persona, por lo tanto, los papás, las mamás o los cuidadores primarios, si es que es una abuela la que está criando a los niños, son las personas más indicadas para acompañar en los casos en que no hay tanta gravedad como para consultar, o incluso si es que esos niños requieren consultar o esos adultos, de todas formas, la comunicación, la construcción de vínculos seguros, el construir comunidad con los otros nos protege, resguarda nuestra salud mental y previene. Y agregar a esto también que es importante que la gente regule el tipo de información que recibe, especialmente para los niños. Hay personas que pasaron viendo televisión y noticias de COVID durante muchos días seguidos, contando la cantidad de muertos, por ejemplo, y eso no nos ayuda. Hay que buscar la información en fuentes confiables, hay que buscar la información que uno requiere, pero no la que nos está mostrando que subió el vandalismo, la violencia, la que está contando los muertos uno a uno y que solo nos genera angustia. También es importante retomar, como decía Blanca, otras actividades, otros temas de interés para poder recobrar un poco el bienestar. Y quizás algo que no sé si venía más adelante, pero un poco tú me mandabas la pregunta antes sobre los padres y como el rol de ellos con los hijos, cómo podemos ir mejorando, pensando en particular que esta situación de pandemia nos desafía como papás, como mamás, a tener que dar más de lo que ya dábamos. ¿Y qué recomendaciones podría yo dar para que intentemos hacerlo mejor? Bueno, primero, favorecer la confianza. Si no hay confianza, no hay vínculo. No nos vinculamos profundamente con una persona en la que no confiamos. Por lo tanto, confianza con los hijos. Segundo, transmitirle que la relación es incondicional, que si ellos están tristes, enojados, si les fue mal o bien en el colegio, nosotros estamos ahí para ellos. Y no los estamos juzgando, queremos apoyarlos, queremos entenderlos. Tenemos que mostrarnos disponibles. Y aquí algo que es muy interesante es que necesitamos para hacer eso reconocer cómo nos sentimos nosotros por dentro como mamás o como papá y luego imaginar cómo se estarán sintiendo nuestros hijos con todo esto que está pasando para empezar a construir un diálogo. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has sentido? Conversar sobre las experiencias, mostrarse curiosos. Los papás no sabemos todo sobre los hijos. Muchas veces creemos que tenemos todas las respuestas, pero no es así. Tenemos también que dejar la posibilidad de que la mente es opaca. No podemos leerle la mente a nuestros hijos. Tenemos que preguntar, tenemos que respetar también qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos ven. Tenemos que tratar de entender, por ejemplo, en este caso del adolescente que dejó de comer, ¿qué le estará pasando por dentro a ese joven? ¿Qué querrá comunicar? ¿Qué le estará diciendo a la mamá? ¿Qué le estará diciendo él al mundo? ¿Cómo se sentirá que esta es la conducta que expresa? No solo tratar conductas para que aparezcan o desaparezcan, para que los niños no hagan rabieta, sino que tratar de imaginar qué es lo que le está pasando por dentro a ese niño. Y eso ayuda muchísimo a contribuir
una base segura que nos permita lidiar y potenciar nuestros recursos para enfrentar las situaciones de crisis. Coincido plenamente y solamente agregaría algo que se expresa por lo menos en el título de un libro. Nadie da lo que no tiene. Y es un libro que si por ahí lo encuentran, capaz que hasta está en red, habla precisamente de esas relaciones entre los padres y en general, ¿no? Las relaciones humanas. Alguien dice hay que dar confianza, pero un padre que no tiene confianza ni en sí mismo, difícilmente va a poder transmitir la confianza. Recordemos que los padres son el primer modelo, o los cuidadores son el primer modelo que tenemos, ¿no? Que tiene el ser humano. Y que esos padres van a seguir siendo muy, muy importantes aún en la adolescencia. Por supuesto, en la infancia ya lo dijeron. Pero que en la adolescencia también. Lo comento porque de repente ahí hay un mito, hay muchos mitos sobre la adolescencia. Una es que ya la adolescencia los adolescentes son independientes y no necesitan a los padres tan cercanamente. Sí, tal vez físicamente no, pero hay algo que se llama vínculo, que es ese lazo entre comillas como invisible, pero que ahí está y que se expresa precisamente en lo cotidiano. Entonces, creo que conocernos a nosotros mismos como padres es muy importante, porque no vamos a dar lo que no tenemos. Si nosotros estamos temerosos, si nosotros afrontamos de manera no productiva o estamos enfrentando de manera no productiva, no adaptativa esta situación de la pandemia, se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿sí? Es decir, veamos primero cómo estamos nosotros lidiando con todos los retos en diferentes áreas que nos ha impuesto la pandemia. ¿Y por qué? Porque esa forma seguramente está influyendo, no es así decisiva, ni somos los únicos responsables, hay corresponsabilidad, pero sí influye de una manera muy importante en cómo enfrenten por ejemplo, en el caso de los adolescentes, también la pandemia. Y lo que decíamos, un ambiente cálido, un ambiente de escucha abierta, de escucha reflexiva, de escucha activa para nuestros hijos, pues es el pilar para poder hacer chicos fuertes que puedan enfrentar esta pandemia y otras adversidades más que se pudieran eventualmente presentar a lo largo de su vida. Eso es bien importante. Coincido plenamente. Solo quisiera agregar que como hemos hablado mucho del tema de los adolescentes, quizás es una mejor forma que se tiene para combatir la depresión, porque detrás de los adolescentes hay unos padres que a veces supervisan ese comportamiento. Y claro, creo que el mensaje a los padres es no dudar de estas cosas que vemos. Si vemos un comportamiento extraño, sí, importante acudir a un profesional de la salud. Sí, puede ser un médico, un psiquiatra, un psicólogo que identifique adecuadamente lo que está pasando. Pero mi pregunta es, ¿y ahora qué pasa con la gente que no es adolescente y que ya no tiene detrás unos padres que lo supervisan? Es muy importante en el caso de los jóvenes, sobre todo los jóvenes, los adultos, ¿sí? Esa capacidad que tenemos nosotros de no subestimar las reacciones que estamos teniendo. Porque si bien es cierto que hay un mecanismo adaptativo, ¿sí? En el que uno cambia su forma de pensar, cambia su forma de emitir sus emociones, uno normaliza lo anormal, ¿sí? Que quizás ese es el error que sucede y por eso se cronifican las situaciones de depresión. Sí, creo que es importante que el adulto, el joven adulto, también pueda generar una capacidad de autorreconocimiento de su situación. Yo creo que no importa que sea o yo no sea psicólogo, pero yo puedo decir que a partir de la pandemia sí he tenido cambios cognitivos, sí he tenido cambios emocionales. Soy consciente de que no es la misma respuesta que solía tener yo antes de la pandemia. Y bueno, esa manera de percibir, sí, también es importante que sea un mecanismo de alerta para que nosotros, por nuestra propia cuenta, sí podamos también buscar ayuda y que identifiquemos el cambio. Y si es que no tenemos esa capacidad de autorreconocimiento, es importante las redes de apoyo, los amigos,
¿sí? Los familiares cercanos, ¿sí? La pareja. Oye, Juan, oye, Rodrigo, has cambiado, ya no eres el mismo. No, yo siempre he sido así. No, no es verdad. Hay ese cambio y ese tema hay que ponerlo sobre la mesa y decir, mira, esto no está funcionando, esto está generando un malestar, busquemos ayuda. Creo que a nivel de la salud siempre hay que entender que debemos superar mucho esa barrera mental de buscar ayuda. ¿Sí? Y eso es un hábito, ¿sí? Y justo hablábamos de un hábito, la pregunta que hacía hace un momento, uno de los hábitos es reconocer que necesitamos ayuda, no solo en el aspecto social de la salud, en el aspecto académico, no es, tenemos la cultura latinoamericana es muy reactiva, solo cuando ya nos ha caído la deuda de 3 años atrás, ahí decimos, ay, creo que tengo que pagar esta deuda. Entonces, sí debemos superar toda esa idiosincrasia cultural asociada a la búsqueda de ayuda, a entender que hay cambios buenos y cambios malos, y que estos cambios malos, muchos de ellos asociados, claro, desde luego a la depresión, pueden resolverse buscando ayuda. Eso quería comentar. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, nuestro invitado, Rodrigo Moreta, Blanca Barcelata, Marcia Blaberry. Tenemos el tiempo encima, nos tenemos que despedir. Les iba a dar unas palabras de despedida, pero naturalmente ya las dieron. Entonces, pues creo que les tengo que hacer así. Mientras yo, pues despido la edición. Esta fue la edición del mes de enero de Diálogos NSC con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Agradecemos a nuestros invitados, nuestras invitadas, nuestro invitado, por compartir sus experiencias, sus conocimientos con los seguidores de NSC Iberoamérica y del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que pueden seguir a NSC Iberoamérica en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Dailymotion, y visitar el sitio web noticiasncc.com. Sugiero también que googleen a nuestras expertas, nuestro experto, y pues muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Esto?